bien. La clase del día de hoy es causalidad y enfoque de riesgo. Todo lo que nos han hablado sus compañeros el día de hoy ha sido algo causal, algo que realmente hemos visto que tenemos un enfoque de riesgo muy marcado. Entonces, bajo ese sentido, cuando hablamos de causalidad, estamos viendo cuáles son sus principales problemas, ¿no? Que van a causar, su nombre lo dice, problemas en sí en la salud pública. Miren, el no vacunarse y realmente la noticia que ha traído Moa y Alexandra, pues ve que realmente, miren, el problema que han traído de tener una gran incidencia de casos de estosferina, inclusive una eh, este, lamentablemente una estadística grande también de mortalidad, porque los niños no pueden fallecer porque estos deben ser solucionados con una vacuna. Con eso debemos de ver los problemas que se están presentando y tener pues los mejores indicadores positivos dentro de la población. ¿Cuáles son los indicadores negativos, señores alumnos? A ver, ahí la vez pasada han tenido ya que iban a estudiar, estaban trasnochados, estaban así, para que están frescos. ¿Cuáles son los indicadores positivos y cuáles son los indicadores negativos? Porque dice mejorando los indicadores positivos de la salud dentro de la población. ¿Cuál sería? A ver, jóvenes. A ver, Gabriela Salazar. Gabriela, cuando no me respondan, yo les voy a poner que no están Sí, en clase. doctora. Ahí está, Gabriela Salazar. ¿Cuáles son indicadores positivos y cuáles son indicadores negativos? Dame dos ejemplos de cada uno. ¿Alguna intervención de ustedes? Aquí llamamos indicador positivo y cuál es indicador negativo. Doctora, A ver, quién habla por ahí con su manito? A ver, un Alexandra indicador. Polo. Ah, muy bien. A ver, Alexandra, para sumarte más puntos. No, doctora, soy almendra. Ay, perdón, ay, ¿dónde está? Ahí, almendra. Ya, ay, 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 ya te ve. Almendra. Un indicador positivo podría ser la esperanza de vida al nacer y uno negativo quizá la tasa de mortalidad. Perfecto. ¿Y cuáles son los indicadores negativos? A ver, almendra, tantalea. Perfecto. A ver, señores. A ver, Alexandra Polo. Alexandra. Stephanie Santillán. Sí, doctora, en los indicadores positivos tenemos la esperanza de vida al nacer, la calidad de vida percibida Ya. y la tasa de acceso a servicios de atención Indicadores médica. negativos. En negativos, ay, Son tres. tenemos la tasa de mortalidad, ¿Ya? la morbilidad ¿Ya? y la tasa de mortalidad infantil No. Ay, no. o la prevalencia. No, la prevalencia de la suma de casos nuevos y antiguos. Así. A ver, indicadores negativos son tres: mortalidad, morbilidad y letalidad. Los demás están comprendidos en lo que son indicadores positivos, como son indicadores de esperanza de vida, como son inmunizaciones, tasa de reproducción y todo lo demás. Entonces, los tres indicadores ya conocen cuáles son. Es una pregunta de examen. Ya, estamos apunten, apunten. ¿No? Entonces, los indicadores positivos es lo que nosotros queremos mejorar. Entonces, cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando que la epidemiología siempre tiende a buscar con un modelo de múltiples causas que hemos visto, los modelos de Round, los modelos de Lalonde de la Froncier y de todo lo demás. Siempre queremos ver qué ha pasado, por qué se da esta enfermedad. Son múltiples causas y múltiples efectos que da una enfermedad. Entonces, con ello lo que se quiere es poder, pues, mejorar estos indicadores de mortalidad, morbilidad y letalidad
y más que todo favorecer que la gente tenga la prevención. ¿Qué dice ahí? La aparición nueva y mejorar pues con las vacunas, las condiciones de vida y todo lo demás, porque tenemos las herramientas para que esa salud de nuestra población mejore, ¿no? Y por lo tanto no tengamos pues estos casos de mortalidad que hemos presentado acá en el Perú y mucho más en el extranjero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de causalidad, estamos hablando algo que sí realmente nosotros buscamos por qué se presentan estos problemas, ¿no? ¿Cuáles son esos eventos adversos? Ese desequilibrio que se produce en el hombre y el medio ambiente para que se produzca la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de causa, causa puede ser algo que provoca, ¿no? Tengo una causa, no me vacuné, entonces, ¿cuál es la causa? Que yo tenga la enfermedad, ¿no? Una causa es que yo tengo un agente etiológico, un agente agresor y voy a tener enfermedad. Otra causa, el sentido epidemiológico, es la asociación. Si yo realmente estoy fumando mucho, ya sé que voy a tener la causalidad, o es una causa para que mi enfermedad esté asociada ¿a qué? A un carcinoma. Miren, ¿desde dónde estamos hablando de causalidad? Entonces, cuando hablamos de causa, es algo importante especialmente porque va a enfocar tres riesgos. Por la causa, tenemos casos de tasa muy alta de indicadores negativos porque no estamos alcanzando una gran vacunación y tenemos una incidencia de pacientes con tosferina. Entonces, ¿qué tenemos que ver? La prevención. Tenemos que ver el diagnóstico y por último el tratamiento. ¿Por qué? Porque hemos sabido cuál es la causa. La causa es que no se han vacunado y hay una gran incidencia de casos de tos ferina. Miren cómo está orientado la medicina hacia lo que es la causa en epidemiología. Así como hay la causa en epidemiología, pues la causa siempre te dice que va a haber una relación de asociación, ¿no? Puede ser cronológica, que la enfermedad se aparezca muy pronto, puede ser que haya una magnitud de dosis, ¿no? Que yo esté pues en un sitio donde realmente haya radiaciones y por lo tanto me va a producir pues la enfermedad. Puede ser porque con la causa vamos a demostrar que existe una asociación. Yo fumo, está asociado a cáncer pulmonar. Yo tomo demasiados dulces o carbohidratos, va a estar asociado siempre a qué? A una probablemente diabetes. Entonces, la asociación siempre es sensible y está asociada a nuestros conocimientos de ahora, ¿no? A una forma coherente, que ustedes ya lo saben. Ustedes mismos dicen fumar es dañino para la salud, porque ¿saben cuál es la causa? La causa de fumar cigarrillo me va a dar hasta un EPOC, que lo ha dicho muy bien su compañera Daniela. ¿No? Daniela entonces ya habló, miren, ojo, no solamente son circunstancias climáticas, sino también son del comportamiento de la propia persona. Entonces, cuando hablamos de causalidad, tiene ciertas características, ¿no? De por qué las enfermedades. Acuérdense, la causa precede al efecto. ¿No? Si yo estoy comiendo mucho, estoy tomando mucho, vivo al lado de unas radiaciones, soy radiólogo, entonces la causa ya saben que va a ser que yo tenga al final una enfermedad, que tenga una diabetes, que tenga una hipertensión, porque ahí viene, la causa precede al efecto. La dirección es que la relación siempre va de la causa al efecto. ¿Cuál es la causa? Pues estoy tomando, comiendo, fumando, pues voy a una aterosclerosis. Entonces ya sabemos. Y la asociación siempre se entiende como una situación de constancia, es una relación de cuantificación. Y ustedes cuando hablen de sus estudios transversales de casos y controles y corte, vamos a hablar de la asociación que existe, ¿no? Entre estar con personas infectadas, con tres, cuatro cruces, y que yo también voy a tener, probablemente está asociada de que si una gente no tiene una buena protección, va a estar asociada a un contacto positivo. Entonces, esto lo hemos visto la vez pasada en relación a estas características de la causalidad. Acuérdense la temporalidad, siempre la causa precede al efecto. Existe siempre la fuerza o intensidad en que los dos fenómenos pues, se pueden presentar juntos también. Existe la dosis respuestas a mayores causas, a mayor cigarro, a mayor consumo de sal, pues voy a tener mayores tasas de enfermedad relacionadas a ese producto que me está causando una lesión.
Reversibilidad también existe. Si yo disminuyo la asociación, si yo ya no vas a fumar, ya no vas a comer, puede disminuir pues lo que llamamos las tasas de la enfermedad. Y la consistencia es que acá, en otros lugares, en todo el mundo existe una verdad. Existe la verdad que si yo fumo, que yo si tomo, tomo mucho, pues voy a tener un problema pues grande en mi organismo. Y eso lo vemos en todas partes del mundo porque eso ya ha sido estudiado y verificado en todos. Asimismo, la plausibilidad biológica, ¿no? Hay que tener conocimiento de estos biológicos, ¿no? En ese sentido, si yo estoy también viendo de que realmente hemos hablado de la fiebre tenil o del dengue y todo lo demás, pues voy a estar en una zona endémica, puedo inclusive vacunarme contra la fiebre amarilla, ¿por qué no me vacuno? ¿No? Acuérdense de la especificidad, una causa conduce a un efecto. El cigarrillo también no me puede dar solamente cáncer, me puede dar problemas arteriovasculares. Y la analogía, acuérdense, la relación de causa y efecto, ¿no? Existe una relación a una exposición, me va a dar una enfermedad muy parecida o la que yo pienso que me va a dar a consecuencia de consumir pues, carbohidratos, de consumir pues sal, de consumir azúcar, de trabajar en radiaciones ionizantes, de trabajar al lado del tren que realmente voy a perder la audición y así. Y coherencia significa que existe, pues, una interpretación que yo lo observo, que usted lo observa, que las personas que vienen a lo mejor al lado del ferrocarril van a disminuir su potencial auditivo y lo va a observar una u otra persona y eso realmente es una coherencia, ¿no? Ya sabemos cómo el estado natural de la enfermedad, cómo va a perder la audición la persona. Y experimento es cuando se refiere, pues, que hacemos una actuación hipotética. Digo, realmente vamos a evidenciar, vamos a hacer un estudio para ver si lo elimino o cuáles son las acciones hipotéticas que ocasionan tal enfermedad. Asimismo, toda causalidad tiene principios, ¿no? Todo efecto te va a conducir a una causa. Si yo no estudio, ¿qué voy a conducir, señores? Si yo no estudio, ¿cuál es la causa? La causa es que yo no estudio. ¿Qué efecto voy a tener? A ver, señores, si yo no estudio, yo no participo en la clase, aprobar. Así es. Todo efecto siempre va a ser las causas. Entonces, acuérdense, cuando hablamos de causalidad, tuvo mucha expresión en el siglo XIX por los postulados de Koch. Koch decía, tú tienes tu vacío de Koch, pues vas a tener la enfermedad, ¿no? Entonces, es muy importante hablar de la causalidad, hablar de la acción y hablar sobre el tratado que tenemos que tener sobre lo que es esta causa. Tenemos nosotros que eliminar la causa para que la persona esté sana. Y vienen ciertos modelos. Uno de los modelos es de Cauchy Horner, EGM, del año 1882, que decía que según este modelo causal, que yo debo tener microorganismos siempre en la persona. O sea, yo voy a encontrar siempre con la persona que tenga tuberculosis, yo voy a encontrar al bacilo. Luego dicen que el microorganismo debe ser aislado o cultivado en una estructura viva y distinta. Entonces yo para saber que realmente es el bacilo, yo lo saco, le saco una muestra y lo cultivo en otro lado y voy a ver que sí efectivamente es bacilo de Koch. La tercera es que el microorganismo debe ser cultivado o producido. Voy este bacilo y se lo inyecto a un animalito y realmente hace la enfermedad de tuberculosis. Y por último, dice que de ese microorganismo que le he sacado de ese animalito, puedo sacar el microorganismo y a partir de ese animal identificado puedo sacar ese microorganismo y colocarlo a otro animalito. Ese es el modelo causal de modelo de Koch. O sea, siempre tiene que estar el mismo vacilo. Acuérdense, ¿ah? Viendo todo lo que pasa con el microorganismo, con el vacilo. O sea, la persona lo tiene, lo aíslo, lo inoculo en otra persona, lo saco de ahí y efectivamente sigue dándome la enfermedad. Ese es el modelo de Koch. ¿No? Es una teoría que te indica que son términos muy especiales y especialmente te dice que se establecen ciertas definiciones a partir de ellos, ¿no? Una es que es una causa necesaria, una causa suficiente y una especificidad de causa y efecto. Una causa necesaria es que siempre debe estar, supongamos, el bacilo de Koch presente para que me dé la enfermedad. Una causa suficiente es que también a lo mejor una sola cepa y la persona está en condiciones bajas de inmunidad,
va a ser condicionante para que la persona, pues con una mínima cantidad de una carga vacilar, haga la enfermedad. Y especificidad y causa de efecto es una causa, solo podría producir una enfermedad, que eso se va a ver en discusión. O sea, si yo tengo, ¿no? Hipertensión, solo me va a dañar cierta parte de mi cuerpo, y eso lo vamos a ver a continuación. Hay otro modelo que se llama modelo de Austin y Bradford en que te dice que siempre, no solamente vamos a hablar de enfermedades infecciosas, sino también enfermedades no infecciosas. Entonces, para este modelo tiene que haber una fuerza de asociación, tiene que haber congruencia. Los observadores tienen que ver que efectivamente, pues si la persona está, está con unas radiaciones porque trabaja o con pinturas o algo, pues en el lugar, en el tiempo, todo el mundo está observando que va a tener la enfermedad. Ahí se compara lo que es la especificidad, la imputabilidad, la coherencia, porque realmente esto es coherente. Si yo sé que trabajo con radiaciones o con pintura o con solventes o con plomo, pues voy a tener una lesión. Se hace una evidencia experimental y también se hace una analogía de todo ello. O sea, modelo de Austin, Brad y Hill te habla sobre todo lo que realmente se comprueba cuando son las características de la causalidad. Cuando hablan de modelo de Rothman, es distinto. Dice que ninguna causa es superflua. O sea, yo puedo decir, ah, yo tengo el bacilo. Con un simple hecho por tener el bacilo, voy a tener la enfermedad. No exige especificidad. Una causa puede ser componente de otros. Yo puedo fumar y no solamente me va a dar cáncer al pulmón o oncológico, me puede dar una cáncer también a la vejiga, ¿no? Dice que una misma causa puede ser parte de múltiples causas, en efecto. Y dadas dos causas, ninguna actúa por su cuenta, ¿no? Puede ser una interacción o sus componentes pueden formar parte de ella. Entonces, para yo entender muy bien el modelo de Rothman, entonces, ¿qué decimos? El hábito de fumar. Cuando uno fuma, ¿qué me puede dar? A ver, señores, yo fumo, ¿qué me puede dar? A ver, Cáncer, doctora. ¿más? Cáncer o EPOC, doctora. Muy bien, vamos a ver. El hábito de fumar también me puede dar una arteriopatía coronaria. Y la arteriopatía coronaria también puede ser a cáncer pulmonar. A ver. Entonces, ¿qué me han dicho ustedes? Cáncer pulmonar. ¿Qué más me puede dar el hábito de tabaquismo? Infarto agudo de miocardio. Enfermedades cardíacas, hipertensión arterial. ¿Ya? Sus compañeros han dicho muy bien, un cáncer de pulmón, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy bien que ha hablado Daniela el día de hoy. ¿Qué más me puede dar? Úlcera péptica. ¿Qué más me puede dar? Sea de vejiga. Mire, todo lo que te puede dar el hábito de fumar. Sí, pero yo fumo porque tengo mi úlcera péptica, por eso. Ahora, la teopatía coronaria te va a dar ¿por qué? Por una hipertensión, una hipercolesterolemia, aumento de grasa, trans, puede ser una herencia genética. Y esto también puede ser debido al hábito de fumar. Bien, es lo que habla el, el modelo de Rothman. ¿Ves? Una causa no es suficiente, son múltiples causas que te puede dar pues varias enfermedades. Es lo que te están informando. Si un modelo determinista dicen que no, pues no solamente una causa, ahí viene el problema de la multicausalidad. Tiene que existir para que me dé la tuberculosis, yo tengo el bacilo de Koch, está bien, yo lo tengo. Pero puede haber un factor psicológico, ¿qué más? Un factor, pues, estilos de vida, no me alimento, estoy en drogas, un factor biológico, estas enfermedades, factor social, no tengo dinero, dónde vivo, y un factor cultural. ¿No? Es lo que dice el modelo determinista. No solamente una sola causa te va a producir pues, la enfermedad, sino múltiples causas que te van a llegar a que tú tengas tu tuberculosis. Asimismo, hay un modelo probabilístico, en los cuales ya acá intervienen las estadísticas, ¿no? Ustedes cuando hagan su trabajo de investigación, vamos a ver sobre la probabilidad de que realmente está considerada que un paciente pueda tener un caso, pues tenga la enfermedad. Entonces, siempre cuando hablamos de este modelo, trata de establecerse como un factor continuo, un factor que tenemos que ver cuál es la dosis respuesta y siempre está asociado la probabilidad al riesgo.
yo tengo el riesgo muy probable de tener ciertas enfermedades. Entonces, esta es la probabilidad que yo observo y por estos factores de riesgo vamos a quedar ya sean matemáticamente observando, porque voy a ver la fuerza de asociación a través de la probabilidad. Entonces, también existe pues un modelo muy importante que es el modelo de Maraño de red, en las que existen secuencias lejanas o proximales de enfermedad. Supongamos, un cáncer de pulmonar puede estar relacionado también al estilo de vida, a factores biológicos, psicológicos, estoy deprimido, me siento mal, y dicen que también puedo tener problemas de un cáncer. El cáncer me puede dar por factores de riesgo, la edad, el periodo, ¿no? El sexo, más hay en hombres que en mujeres de cáncer prostático, cáncer de mama, también hay en hombres, ¿no? Y también eso tiene que estar relacionado a la educación, a la ocupación y sobre todo para mí al factor socioeconómico. Entonces, el modelo de Maraña te dice, para yo tener cáncer pulmonar, pues hay factores de riesgo, hay factores socioeconómicos, tienen que ver los estilos de vida, hay factores agudos que van a desencadenar pues, que la persona por un desequilibrio inmunológico también tenga ¿no? Una asociación de tener la enfermedad. Ese es el modelo de maraña o de red. Pero, ¿para qué usamos esto en epidemiología? Uno, la causalidad siempre es importante para poder llegar a lo que es la persona está enferma por factores genéticos, porque perdió la buena salud, por factores ambientales, y eso llega a una mala salud. Y dependiendo de cuál sea la historia natural, podemos hacer la historia natural de una enfermedad, que de buena salud, pues pasó una enfermedad clínica, que bien enferma, muere o se recupera la persona. Entonces, para todo eso es muy importante estudiar la causalidad. En medicina basada en evidencias hemos hablado mucho sobre esas experiencias, esos conocimientos, esas decisiones y evidencias que hemos tenido para poder tratar una enfermedad. Entonces, hemos visto por la medicina basada en evidencias que si una persona, a ver, se ve si está en alerta, es una persona de 26 años que tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, con malestar general, ¿qué podría hacer? A ver, doctores. Apendicitis. Ya, más burno y negativo. ¿Qué puede ser? Signo de rebote negativo. ¿Qué puede ser? Mujer de 26 años que viene con malestar general, dolor en fosa ilíaca derecha y hago más burno y signo de rebote negativo. ¿Qué podría ser? Mujer de 26 años. Se le pregunta, ¿ha tenido usted RS? Sí, no. ¿Usted está embarazada? Sí o no, pues un embarazo ectópico. ¿Ya? Miren todo lo que tienen que ver. Entonces, eso ya esa medicina basada en evidencias nos dice, ojo, si es una mujer que viene, que en primer lugar tengo que descartar una apendicitis, pero si no, puedes descartar hasta un embarazo ectópico, un problema a nivel de trompa derecha, hay un quiste a lo mejor ahí, miren todo lo que se puede dar, no solamente apendicitis. Pero eso te da la medicina basada en evidencias. Entonces, la medicina basada en evidencias es muy importante, porque con ello podemos ver e interpretar lo que se relaciona a nuestra experiencia con la literatura. Asimismo, tenemos que elegir estrategias para mejorar la enfermedad que ha venido a la persona. Y también tenemos que ver mucho los casos clínicos, ya sea que si viene una persona con dolor en fosa ilíaca derecha, no solamente es apendicitis, sino preguntarle sus antecedentes personales. También la medicina basada en evidencias es para ver un plan de atención, ver que, ojo, están viniendo muchos casos a lo mejor de tos ferina y hay que ver un área prioritaria, tengo que hacer una investigación a qué se debe. La medicina basada en evidencias es importante porque vamos a tener un mejora en calidad y eficacia en algún tratamiento. Si ya sé que esta persona que viene con tal enfermedad, yo no le puedo dar cierto tipo de fármacos, sino tengo que darle otro. Y la medicina basada en evidencias está también justificada por la flexibilidad de la atención de salud. Depende de cada médico para ver cómo trata según su experiencia y según
la medicina que ha basada por la literatura, ¿no? Y otros, vamos a dar una atención adecuada a nuestro paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos la medicina basada en evidencias, tiene que ver mucho la experiencia personal clínica. Por eso a la persona no solamente, tiene tal, sino hay que ver siempre sus antecedentes. Asimismo, otro ejercicio que tenemos que hacer con ellos es generar y ver qué postulados, qué diagnóstico, qué tratamiento va a ser lo más eficiente para darle. También se requiere con la medicina basada en evidencias cuáles son los mejores métodos, inclusive hasta en operaciones. Hago una incisión, bueno, ¿qué método voy a hacer? Voy a cortar acá, si tiene cáncer saco los ganglios, no saco los ganglios, cuento cuántos hay. Eso es medicina basada en evidencias. Y la medicina basada en evidencias también hace una recopilación, interpretación de cómo han sido estas medicinas y que sean congruentes con otras, para yo también fluctuar con la literatura, mi experiencia y usar un método para una operación, para un tratamiento u otro. Y hablamos de riesgo. ¿Ustedes están en riesgo o no? ¿Qué dicen? Una cosa es la causa, ¿no? Si yo no estudio, voy a tener probablemente sale desaprobado. ¿Y riesgo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es riesgo para ustedes? ¿Ustedes están en riesgo? A ver, Diego Rojas. Riesgo es un factor el cual pone a mayor disponibilidad de poder ser afectado a la población. Claro. Ahorita estamos en riesgo, ¿no? En riesgo de que salgamos, nos atropellen, nos disparen, nos maten. Gabriela Salazar, a ver, dime. Claro, doctor, es la posibilidad de que nos ocurra algún daño, algún peligro, un evento negativo. Y bueno, como en sí como personas y como peruanos estamos en riesgo de diversas situaciones, tanto políticas como por ejemplo la inseguridad ciudadana o ciertas enfermedades, porque en nuestro país hay enfermedades endémicas o una baja tasa de vacunación. Tal vez las personas que están sin vacunar también tienen más riesgo de tener ciertas enfermedades. Gracias. Somos mujeres, tenemos más riesgo de que nos pase algún tipo de inseguridad ciudadana o acoso en la calle. Entonces, sí. En otras palabras, todos estamos en riesgo, ¿no? Entonces, este término de riesgo, pues siempre va a dar de que vamos a sufrir a lo mejor un acto peligroso, ¿no? Un acto que nos pueden cortar, separar, dividir, y efectivamente, según los estudios epidemiológicos, el factor de riesgo siempre está referido a un gran número de personas. Como hemos visto, ¿qué ha pasado? Los niños que no se han vacunados están en mayor riesgo de tener la enfermedad y mucho más riesgo, dependiendo de sus características fisiológicas, puede ser que la persona fallezca. Entonces, cuando hablamos de riesgo, acuérdense que el riesgo es la probabilidad de que una persona tenga pues un daño. Y por lo tanto, cuando tenemos riesgo, hablamos de un factor biológico, ambiental, económico, conductal, en relación a atención de salud, psicosociales, políticos, y realmente muy bien lo que ha hablado Gabriela, en todo esto sucede lo que son atributos de factores de riesgo para que una persona tenga un resultado adverso. Entonces ya sabemos muy bien qué es el riesgo. Entonces, en relación al riesgo, riesgo de la probabilidad de sufrir una enfermedad, ¿no? Y debiendo de la incidencia, por ejemplo, ese es un riesgo de la viruela símica que se dio generalmente en personas HSH, ¿no? En los cuales, miren, eso es de una persona que tiene la viruela, las ampollas, las vesículas que tienen son muy, muy significativas, muy distintas a la varicela y otro, porque inclusive acá tiene un llenado pues, pustulento. Entonces, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de la probabilidad de que tenga un evento adverso. Riesgo en epidemiología es igual a la probabilidad en matemáticas. Entonces, riesgo es la probabilidad, pues, de que usted tenga una enfermedad y que, por lo tanto, pueda hasta fallecer o recuperarse de dicha enfermedad agresiva a su organismo. Cuando hablamos de factor de riesgo, estamos hablando ya de un agravio que se va a dar al tener pues, presente una mayor incidencia de enfermedad. Entonces, el factor de riesgo está más que dado por esos atributos que tiene esta población vulnerable, esta población sesgada, y que realmente lo que tenemos que hacer es implementar
de las medidas de prevención de riesgo. Y eso forma parte de qué? De la prevención primaria. Si yo hago una prevención primaria, que ustedes los felicito que han estado dando charlas, ¿no? Esa es una prevención primaria en la cual estás diciendo a la persona, ojo, te estoy diciendo que tienes que prevenir para que no, porque estás en riesgo de tener dengue, de tener pues enfermedades como la fiebre amarilla, las enfermedades como la sarampión, rubiola, tosferina y todo lo demás. Ese es el factor de riesgo, es un atributo, ¿no? Que agrava las enfermedades de las personas de una población. Y cuando hablamos del factor de protección, pues esta menor incidencia que está definida a una baja de ausencia o dosis. Si yo quito el factor de riesgo, pues la persona va a estar protegida, ¿no? Entonces, sabemos factor de riesgo es una característica que se le da a esa persona porque está muy susceptible, muy vulnerable a tener la enfermedad. Grupos de alto riesgo son aquellas personas que están pues muy susceptibles, muy vulnerables por encima de la media poblacional. Mira lo que nos hablan sus compañeros, mira la cantidad de niños que están con el problema de tosferina. Y enfoque de riesgo, más que todo, se evidencia para medir pues, estos grupos específicos, ver las prioridades de salud en los cuales tengo que mejorar en mi población vulnerable. Si estamos viendo que estamos aumentando los casos pues, de tosferina, tengo que ir a esa población vulnerable hacia mis niños para que ese enfoque de riesgo que esté indicado en ellos, eliminarlo como a través de inmunizaciones. Y riesgo en salud pública siempre está asociado a la probabilidad de desarrollar una enfermedad, ¿no? Te dicen, miren que está aumentando el COVID, entonces te están diciendo, ojo, estamos en la probabilidad de que aparezca pues otro brote, otra epidemia de COVID. Vacúnense, protéjanse, ¿no? Entonces, hay unas etapas de estrategias de enfoque de riesgo. Para yo hablar de riesgo, ¿qué tengo que identificar qué riesgo es? Pues entonces el riesgo es de que los niños no han sido vacunados y el riesgo es de que las personas tengan tos convulsiva. Tengo que definir las personas expuestas. ¿Quiénes son? Los que no son vacunados y más que todo mis niños pequeños. Tengo que estimar la magnitud y distribución del riesgo, ¿no? Ojo, tengo que ver, miren, ya no es un caso, dos casos, sino tienen una gran cantidad de niños que están en riesgo de tener tos convulsiva porque no se ha vacunado. Tengo que identificar factores relacionados o asociados a ella, pues veo. Están con tos, una tos paroxística que llega al vómito, son cianóticos, ¿no? ¿Es por qué? Es porque no se han vacunado y les va a dar su tos convulsiva, ¿no? Su tesferina. También el enfoque de riesgos, sus estrategias es que nos va a ayudar para decir, ojo, ¿qué mejor decisiones voy a tomar? Pues bajemos, como su compañía dijo, bajemos un grupo de personas, de enfermedades, vacunemos a toda nuestra población. Porque vacunar a toda la enfermedad se difunda y crezca. Y eso se ayuda con un buen plan de acción de prioridades y necesidades de dónde está ese enfoque de riesgo. Los usos de enfoque de riesgo está porque yo voy a predecir, pues bien, hay riesgo, voy a predecir que haya una incidencia de enfermedad. Si me están diciendo que mis niños no están vacunados, ojo, ya te voy a decir que va a aumentar la incidencia de la enfermedad. También pasé estimaciones, estoy viendo que, miren, no estoy llegando, tengo que estimar que tengo que vacunar a mayor población porque hay que ver las poblaciones aledañas. También nos sirve el enfoque de riesgo para seleccionar y hacer aplicaciones de intervención. Voy a colocar bloqueo. Voy a hacer un barrido de vacunación, situaciones que ya vamos a hablar muy pronto. Y lo que quiero con enfoque de riesgo es mejorar las coberturas y sobre todo, ¿no? Lo que se quiere es reducir aquellas personas que tengan enfermedad, ¿no? Separarlas, verlas, cuidarlas para que no haya un contagio a otros niños. Entonces, todo lo que nos sirve el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo también nos va a ayudar para poder, diagnosticar enfermedades y estas enfermedades inclusive prevalentes que se están dando en la comunidad. Estamos viendo que hay enfermedades prevalentes, está aumentando la obesidad, está aumentando la diabetes y yo sigo sin hacer nada, no. Tengo que ver, ojo, hay riesgo, entonces hay que actuar pues con los autógenos. Miren la cantidad de sal que estás consumiendo, miren la cantidad de azúcar que estás consumiendo, miren las grasas trans. Y el enfoque de riesgo también nos sirve para la prevención. ¿Qué quiere decir? Yo elimino la enfermedad si yo elimino el riesgo, ¿no?
Si te digo, ojo, fumar va a ser dañino para tal situación, pues no fumes. Si te están diciendo que tomar mucho licor te va a dañar el hígado y te va a dar aumento también de glucosa, pues no dice no, pero yo no tomo, yo consumo alcohol, pues no sé por qué se me ha subido la glucosa, pues la glucosa te sube porque al final la glucosa determina el azúcar. Entonces es importante ver el enfoque de riesgo. Y para eso, acá viene algo muy importante, ya viene algo que hablamos mucho en epidemiología, que es la asociación entre la exposición y a un factor de riesgo. Si yo estoy expuesta a una exposición de consumir mucho alcohol, de consumir mucho tabaco, voy a tener un incremento mayor de tener un riesgo de presentar la enfermedad. Ojo, mira lo que estamos hablando, medidas de asociación. Dentro de las medidas de asociación, pues son indicadores epidemiológicos que usamos mucho y siempre está relacionado a medidas relativas de riesgo, ¿no? Entonces hablamos de riesgo relativo, de riesgo atribuible, de tasas de incidencia y otros. Y hablamos de medidas, y hablamos, cuando hablamos medidas de impacto, hablamos de un impacto potencial donde realmente está dado porque si yo elimino el factor de riesgo o si mejoro toda esta situación. Hay dos indicadores que hablamos de riesgo atribuible y el factor etiológico del riesgo. Entonces, mira lo que hablamos, medida de asociación, riesgo relativo, razón de tasas de incidencia, de odds radius, de razón de prevalencia, ¿no? Y cuando hablamos de medidas de impacto potencial, pues yo tengo que eliminar el riesgo. Si hablamos de riesgo atribuible y el factor etiológico del riesgo. Mira, ya estamos hablando ya de asociaciones, estamos hablando ya de medidas e indicadores que usamos en epidemiología. Entonces, cuando hablamos de medidas de asociación, estamos hablando que es el resultado de esa fuerza que tiene de consumir mucho tabaco, que está asociado a tener un riesgo de tener a lo mejor un cáncer broncogénico, un cáncer de vejiga o hacer un EPOC. Y las medidas de impacto potencial siempre están relacionadas a aquellas personas que realmente contribuyen a aumentar lamentablemente la exposición y el cual, si yo intervengo con una prevención, voy a eliminar ese factor de riesgo. Es lo que dice Hernández A. Wow. Entonces, con todo ello hablamos. Para yo ver fuerza asociación, pues tenemos que ver cuál es ese riesgo y que está asociado a la exposición. Si yo estoy mucho tiempo en el sol a las 12 del día, ¿no? Quemándome, bronceándome, eso está asociado ¿a qué? A tener un riesgo de qué? De una erisipela, de una quemadura y posteriormente pues de tener lesiones cránicas, ¿no? Para que me puedan entender. Entonces, cuando existe fuerza de asociación, estamos hablando de mayor incremento, mayor asociación, por lo tanto, se asegura que hay una causalidad que te va a dar la enfermedad. Y esto se evalúa como con el riesgo relativo, el riesgo atribuible y el factor etiológico de riesgo. Ya estamos usando términos de riesgo para poder evaluar esa asociación que existe entre la exposición y la enfermedad a desarrollar. Entonces, hablamos del primer riesgo, que es riesgo absoluto. Cuando hablamos de riesgo absoluto, estamos hablando prácticamente de incidencia, ¿no? Dicen, es el riesgo de que usted puede tener una enfermedad o un evento negativo. ¿Cómo se mide el factor el riesgo absoluto? Se mide el número de casos nuevos sobre población expuesta. Y si yo te digo número de casos nuevos sobre la población expuesta, que estoy hablando de incidencia. ¿Me entienden hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, Sí, doctora. Sí, doctora. muy bien. Miren lo que siento porque acaba de venir el examen. Ahí luego no me digan, doctora, que por qué malita, por qué me desaprobó, ¿no? Entonces, a ver, Iván Pando. Iván, Iván, Dígame, doctora. pues, Iván Pando. Entonces, cuando hablamos de incidencia, podríamos decir que la incidencia es riesgo absoluto. Mm, ¿Estás viendo tu pantalla? no, no. ¿Dónde estás? ¿Estás durmiendo?
No, sí, estoy en mi celular. ¿Y qué color es la pantalla? Amarillo. ¿Y qué te dice ahí? La incidencia igual acá, ¿es igual Es a riesgo qué? absoluto a nuevos casos y población. ¿Qué población? Ah, O La sea, incidencia es riesgo igual absoluto es a igual a casos, incidencia. claro, acuérdate, la incidencia es igual a casos nuevos o población expuesta. Por lo tanto, la incidencia que te mide el riesgo absoluto. Esas son preguntas de examen que les voy a dar. Muy bien. Cuando hablamos de riesgo relativo, estamos hablando de incidencias, acuérdense. ¿Ah? Estamos hablando de la incidencia de un grupo de no expuesto a otro factor. Acuérdense que el riesgo relativo siempre se realiza en estudios de casos prospectivos, experimentales o estudios de cohorte. Acuérdense, el riesgo relativo se usa en estudios prospectivos, experimentales y cohorte. ¿Por qué? Porque vamos a ver en qué momento la persona hace la enfermedad. En ese momento estoy diciendo, ojo, acá tengo un caso nuevo y hace ese nuevo es un riesgo relativo. Entonces, si yo quiero hablar sobre esa asociación que existe entre la enfermedad, tengo que hablar de riesgo relativo. Y el riesgo relativo siempre se asocia a un valor de una probabilidad que tiene que ser mayor que uno cuando yo hago mis fórmulas, cuando hago mi factor de matemático, voy a ver si es mayor a uno, pues existe un riesgo relativo. Si es menor a uno, pues no existe riesgo. Entonces, acuérdense que el riesgo relativo es la incidencia de expuestos sobre los no expuestos, ¿no? Acuérdense que prácticamente este está diciendo cuántas veces es más probable que una persona expuesta contraiga la enfermedad que una persona no expuesta y que vive en la misma zona. Por ejemplo, la zona de Chorrillos, pues tú en la zona de Chorrillos son personas no expuestas. Personas expuestas las que viven en Chorrillos porque viven al lado de las antenas del morro que tiene radiaciones. Entonces, unas personas expuestas o las personas no expuestas. Acuérdense que el riesgo relativo mide asociación, ¿ya? Acuérdense, y es útil para estudiar pues, la etiología de la enfermedad, cómo se inició la enfermedad. Cuando hablamos de riesgo atribuible, estamos hablando, es la cantidad de personas enfermas o productos de eventos que pueden ser eliminados si yo elimino el factor de riesgo. Entonces, si yo sé que las personas están expuestas, que vienen al lado del morro solar, yo qué le digo, ¿saben qué? Tienen que salir del morro solar por las radiaciones ionizantes, entonces lo saco. Al sacar ese factor de riesgo, se llama riesgo atribuible, que es el riesgo de incidencia de expuestos menos la incidencia de los no expuestos. Hemos hablado del riesgo relativo, estamos hablando de riesgo atribuible. Y hablamos del factor etiológico de riesgo o el riesgo atribuible porcentual, que es muy importante este este factor de riesgo porque es un arma importante en las cuales se utiliza mucho en salud pública. ¿Qué quiere decir? Mientras controlo esos factores de riesgo, voy a tener mayor cantidad de casos prevenibles de mi población. Entonces, ¿cómo saco el riesgo atribuible porcentual? Este riesgo atribuible porcentual lo saco de la tasa de incidencia de impuestos menos la tasa de incidencia de los no expuestos sobre la tasa de incidencia de expuestos multiplicado siempre si es porcentaje por 100. Ustedes miran, doctora, ¿de qué me está hablando, no? Entonces, para eso, acuérdense que cuando hablamos de estas tasas, hablamos de algo muy importante. Hallamos de qué es la tabla tetacórica. En la tabla tetacórica, ¿no? Que ustedes me imagino que la conocen, están las palabritas que es A, B, B, C y D. Y acá voy a poner quiénes son mis expuestos, quiénes son mis no expuestos, y de acuerdo a ello voy a hallar mi riesgo relativo, mi riesgo atribuible y mi factor de riesgo con esta tabla tetacórica, que ustedes me imagino que la han visto y la vamos a usar porque si les hablo así, realmente nos vamos a equivocar. ¿Para qué es importante lo que hablamos de este enfoque de riesgo, no? Para mejorar las coberturas de salud,
yo quiero mejorar mis referencias, contrarreferencias, porque acá no voy a poder atender, voy a un lado para que mejor refiera a esas personas, para modificar, hacer una prevención, para decir, ojo, tengo factores de riesgo, tengo que mejorar mi atención de salud, para enseñar el autocuidado, para diseñar políticas y sobre todo para los estudios de causalidad en población expuesta. Entonces, para ya no cansarlos, hablamos de lo que es la tabla tetacórica, ¿no? A, B, C y D. Entonces, acá están los expuestos y acá están los no expuestos. ¿Qué dijimos que eran el riesgo relativo? La incidencia de expuestos, que sería A más C, sobre la incidencia de los no expuestos, que sería B más D. ¿Me han entendido hasta ahí, jóvenes? Y el riesgo Sí, atribuible, doctora. muy bien, la diferencia entre expuestos menos no expuestos. ¿Quiénes son los no expuestos? B y D, y los expuestos A y C. Esto es importante porque tienen que hallar esto en sus exámenes. Entonces, ¿cómo yo hago una estimación de riesgo? Supongamos, tengo una relación de aquellas personas que consumen alcohol y tienen el riesgo a morir por cáncer hepático en personas que tienen mayores de 50 años. Para ello, tengo mis expuestos, que viene a ser esta fila, y mi incidencia de los no expuestos. Entonces, como yo quiero ir a mi tabla tetacórica, ¿cómo haría? ¿Cómo haría, a ver, señores? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto sale mi riesgo relativo? Si tengo, acá es 230, no 300. Y acá sería 150. Y acá sería ¿cuánto? 340. Al final, ¿cuánto es todo? En una población de 480, quiero hallar el riesgo relativo si realmente el consumo de alcohol está asociado a tener cáncer hepático. ¿Cuál sería el riesgo relativo? ¿Se acuerdan de la fórmula, chicos? A ver, ¿pueden hacerlo? No, 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 no. Mira, mira, ¿Sería mira. 330 y 350? ¿Qué les Doctora, dije? ¿no sería 230 sobre 330? No, háganlo, háganlo. A ver, ¿ya apuntaron los datos? Ya. ¿Cómo es la fórmula? A sobre A más C y B sobre B más D. ¿Qué sería? A sobre qué? Esto, olvídense de esto, ¿ah? Esto no va. A sobre A más C. 230 sobre 330. ¿Ya? ¿Cuánto sale? Expuestos, ¿ah? Este es expuestos. Sobre los no expuestos. 0,94. Así es. Como no salió 0,94, ¿qué dice? Hicimos el riesgo relativo. 0,94 es el riesgo relativo. Entonces, ¿qué hicimos? Si el riesgo relativo es igual a 1, el factor causal no tiene causa alguna. Si es mayor, decimos que el factor estudiado conlleva la probabilidad que la persona tenga la enfermedad. Si es menor a 1, decimos pues que la persona conlleva una disminución de la probabilidad de la enfermedad y por lo tanto no se asocia con la enfermedad. Entonces, el consumo de alcohol está relacionado al riesgo de morir por cáncer hepático en esta población. ¿Qué dicen?
¿Cuánto ha salido? 0,9. Por lo tanto, conlleva una disminución de la probabilidad, pero no es un agente causal de la enfermedad. ¿Me han entendido hasta ahí? Si hubiese sido mayor a 1, decimos sí, ha salido 1,2, entonces decimos que el Este alcohol salió menos de conlleva. uno, por eso. Así es. Cuando sale menor a 1, pues no hay una disminución de la probabilidad. Pero si sale mayor a 1, ¿qué decimos? Que hay un aumento de la probabilidad de que la persona pues fallezca con su cáncer gástrico por consumir alcohol. ¿Han entendido hasta ahí, jóvenes? Son, son ecuaciones pequeñas, ¿ah? ¿Está bien? Sí, doctora. Ya. ¿Y el riesgo atribuible cómo sería? A ver, jóvenes. Expuestos menos no expuestos. Que decía A más A sobre D menos C sobre C más D. ¿Cuánto sería? Menos B sobre C más D. ¿Cuánto sería? ¿Están haciendo, jóvenes? Ah, ¿Cuánto sale? ¿Qué dijimos que era riesgo atribuible? Para que se puedan, acá está. Esto sobre esto. Entonces decíamos A sobre A más C menos B sobre B más D. Si vamos a nuestra fórmula, ¿cómo sería? Apliquen, a ver, díganme. A sobre 330 menos 110 sobre 150. ¿Cuánto sale? Y resten. ¿Cuánto es? A ver, jóvenes. A ver, María Doctora, Ríos. ¿puede salir negativo? Sí, sí está Porque negativo. sale Sí, menos 0,04, si no me equivoco. sí va a salir así. Entonces, ¿qué nos dice? Que ese salido 0,4, el impacto que el producto de riesgo es la tasa de no expuesto. ¿Qué quiere decir? Que va a ser poquísimo que nosotros hagamos, porque el 0,4 de toda la población expuesta no va a ser muy significativo para que la persona no pueda tener la enfermedad. Y el riesgo de teoría porcentual pues, nos indica que si controlamos esas personas que no sigan bebiendo, vamos a tener un impacto protector, un indicador de exposición en las cuales vamos a decir que un gran porcentaje de esa población se va a controlar si eliminamos pues el factor de exposición. Hasta ahí me han entendido, solamente sumatorias y aplicaciones de fórmulas. Y por si acaso, señores, en el examen está prohibido el uso de calculadoras, ¿ah? Ni de teléfonos, ni nada. Muy bien. Y luego de que hemos hablado de riesgo, también hablamos de pronóstico, ¿no? El pronóstico es prácticamente cuál es la predicción de la enfermedad. Ustedes han visto en las películas cuando dicen se han disparado, se han chocado. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Y qué dicen de esta noche, señores? No pasa. No, no podemos nosotros decir a un familiar, señor, de esta noche no pasa, no. Existen múltiples factores en los cuales hay que esperar hasta el último minuto. Entonces, siempre es que decimos nosotros, el pronóstico es reservado, ¿no? Pero es importante ver el pronóstico de enfermedad. Si una persona tiene gota, una persona tiene diabetes, hay que ver cómo es la historia de la enfermedad, pero decir, ¿sabes qué? Tienes que tener un pronóstico bueno, porque vas a tener una buena atención. Quitemos los demás los demás atributos que te van a hacer que sigas consumiendo azúcar, haz tus ejercicios, disminuye la glucosa y toma tus medicamentos y sobre todo toda una vida sana, ¿no? Entonces, eso es para ver el pronóstico de la enfermedad, porque prácticamente nos va a describir, ya nosotros conocemos con la enfermedad y qué podemos hacer para que esa persona pues no lleve a un mal pronóstico, una amputación, a una ceguera o una diálisis por el problema de la diabetes. Entonces, en relación a ello, hay muchos detalles que podemos hablar sobre pronóstico, ¿no? Que decía, inclusive hasta Hipócrates decía que lo mejor es que puede hacer el médico es preocuparse en la capacidad de prever. Es muy fácil llegar a una persona que está completamente histérica, que está mal,
te diría uno o dos, pero a mí lo que me importa, por supuesto, salvar a esa persona, pero también como médico me importa llegar a toda mi población e impedir que las personas lleguen pues a un mal estado general, ¿no? Que lleguen con una enfermedad ya muy marcada. Entonces, por eso hablamos de factores de pronóstico, ¿no? Los factores de pronóstico siempre para llegar a una situación fatal u otro, tiene que ver mucho la edad, el sexo, ¿no? El estado de salud, la herencia, la parte psíquica, psicológica. Hay personas que tienen cáncer, ¿no? Dicen, pero ¿por qué se sanó? Si estuvo ahí, ¿por qué es la edad, ¿no? Las ganas de vivir, la parte genética, su estado físico, la persona pues se recupera, se mejora con su terapia y la persona sana, ¿no? Pero también hay factores múltiples causales y sobre todo pacientes que van a llevar a un desenlace fatal, ¿no? Si son personas adultos mayores, personas debilitadas con otra enfermedad crónica, que decimos el pronóstico es que puede ser. Entonces, los médicos lo que nosotros queremos ver es cuál es el curso de esta enfermedad. Para eso hemos hablado de la historia natural de la enfermedad, para ver cuál es el desenlace final y qué pronóstico va a tener esta persona si recibe o no tratamiento. Entonces, cuando hablamos de pronóstico y de riesgo, riesgo, acuérdense que es el inicio donde la persona está en condiciones de presentar la enfermedad. Ojo, te están diciendo estas son las condiciones negativas en las cuales usted va a tener enfermedad. Y pronóstico son aquellos que vamos a predecir dependiendo la historia natural de la enfermedad, dependiendo cuál es el curso de la enfermedad, en las cuales puede llegar a una muerte, a una discapacidad o a un sufrimiento terrible, ¿no? De la persona. Entonces estamos hablando de riesgo y de pronóstico, que es importante que lo sepa. Entonces, cuando hablamos de riesgo, pronóstico y resultado, por ejemplo, riesgo es muy distinto en, todos están en riesgo más que todos los varones, el hábito de fumar, la hipertensión, el aumento del sedentarismo y otros. Y dependiendo de las personas, para tener un pronóstico, pues va a ser un pronóstico si la persona pues tiene una edad avanzada, si esa persona fuma, si ha tenido un infarto anterior, si ha tenido insuficiencia cardíaca, si ha tenido una arritmia, pues el pronóstico puede llegar a ser muerte, o infarto u otros. Este es cuando hay un riesgo de infarto agudo al miocardio. Bien, cuál es el riesgo, el pronóstico y el resultado. Entonces, nosotros utilizamos cinco tasas de pronóstico. Uno es cuando la persona sobrevive a los 5 años, decimos que el pronóstico de la enfermedad es bueno. Dos, cuando ya pues viene la mortalidad. Tres, cuando hay una respuesta, decimos que de acuerdo a su enfermedad hemos tenido una respuesta de mejora. Cuatro, con una remisión, ¿no? Ya no es detectable el cáncer que tenía, enfermedad, el EPOC ya no se le detecta, está bien. Y por último, la recidiva, ¿no? El paciente otra vez se reaparece, ¿no? Con enfermedad. Entonces, acuérdense que estas son las cinco tasas pronósticos que tenemos que trabajar. Supervivencia, mortalidad, respuesta, remisión y recidiva. Y con todo ello llegamos a una parte muy importante, que hemos hablado de riesgos, hemos hablado de causalidad y tenemos que hablar de medidas de control, ¿no? Cuando hablamos de medidas de control, estamos enfatizando que tenemos que establecer los mejores servicios y el control de las enfermedades para mejorar, pues, la salud de la población, como a través de programas de salud y a través de las mejores medidas que tenemos dentro de la salud pública. Entonces, dependiendo que es un escenario epidémico o no epidémico. Si es un escenario epidémico, pues nosotros vamos a ver cómo se está presentando la enfermedad, de acuerdo a qué, de acuerdo a los casos que se están presentando. Supongamos hay muchos casos que se están presentando y vemos que el primer día apareció un caso, el segundo día dos, el siguiente tres, cuatro, cinco. Ojo, estoy en un escenario epidémico porque yo pensaba tener pues dos casos, sin embargo ya tengo 50 casos, ¿no? Entonces hay que ver mucho cómo va esta curva ascendente. El otro es el escenario no epidémico, que tenemos a corto plazo, a largo plazo. Cuando tenemos a corto plazo, mantenemos siempre los casos que debemos esperar, ¿no? Ya sabemos que hay casos que debemos a tener, pues,
infecciones respiratorias, por ahí los tenemos, ¿no? Pero ojo, hay que estar pensando si en cualquier momento puede resultar un poco epidémico. Si a largo plazo, en los cuales si yo elimino el factor de riesgo, voy a disminuir para que la persona no entre en una gran incidencia y que esto no sea un problema de salud pública. Entonces es muy importante ver los escenarios donde yo voy a atajar y cómo voy a hacer las medidas de prevención, ¿no? Para que no se padezcan estas enfermedades. Y para ello utilizamos lo que ustedes me han visto que he realizado, que la curva endémica. La curva endémica, ustedes la conocen muy bien, es una curva en la cual vamos a poner los días y cuántos casos se están presentando día a día para ver cómo van aumentando los casos de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, tiene una curva ascendente que está vinculada, ojo, está subiendo, subiendo, que dice que me están contagiándose más, llega a un punto máximo y lo donde yo quiero ver que luego de mi bloqueo, de luego de mi intervención, estos casos van disminuyendo, ¿no? Porque ya tuve control y tuve una mejor intervención de la enfermedad, ¿no? Ya van disminuyendo. Esa es la curva endémica. Pero cuando hablo de corredor o canal endémico es muy distinto. Este corredor o canal endémico se acompaña de estas 52 semanas. Entonces yo veo que en mi población, a esto hace 3 años yo ya sé que en verano voy a tener casos de enfermedades diarreicas y en invierno casos de iras. Si yo sé que en invierno voy a tener, supongamos, en Centro de Salud General, voy a tener 1.500, el año 2020 tuve 1.500, 21 1.200, el año 23 1.200, el año 24 1.300. Si el año que estoy presentando tengo 2.000, me está diciendo, ojo, tienes una epidemia, porque mira los años anteriores cómo se han presentado. Eso es lo que te refiere el canal endémico. Entonces, cuando hablamos de canal endémico, estamos hablando que el canal endémico tiene ciertas partes. Una curva endémica, ¿no? Donde ya sabemos los casos que van a presentarse todos los años, un límite superior donde dice, ojo, mira, te está presentando los máximos casos donde puedes tener pues una epidemia, un límite inferior donde dice no se están presentando casos y por lo tanto estás bien. Y no, el corredor propio que te dice que te está evaluando cuántos casos están presentando y la zona de éxito, ¿no? Que te dice, tiene los casos, no hay ningún problema de alarma y la zona segura, ¿no? Entonces, para yo representarlo más, acá está, este es el corredor endémico que ustedes lo han visto cuando han entrado al Centro de Salud Virgen del Carmen o a sus establecimientos y en la sala situacional ven esto, ¿no? Supongamos acá están los casos de IRAS de menos de 5 años. Y esto es un estudio de hace 4 años. Entonces yo ya sé que hace 4 años IRAS no voy a tener infecciones respiratorias agudas en la primera, segunda, tercera, cuarta, 6, hasta 11 semanas, porque hace calor y más voy a tener casos de qué? De diarrea. Pero cuando ya estamos en la semana, supongamos 17, ya está cambiando el clima. Entonces, ojo, si están en esta zona celeste, zona de éxito. Si están en la zona verde, es zona segura, pero acá ya no, ya me está pasando en esta zona amarilla que me dice, ojo, alarmas, te estás teniendo casos. Y cuando ya pasa al rojo, te me dice, entraste a un foco epidémico. Es así como se interpreta el canal endémico. ¿Han entendido hasta ahí, jóvenes? Sí, doctora. Esto lo han visto. Este es el famoso canal endémico, muy distinto de la curva endémica. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y esto lo vamos a revisar la próxima semana en sus propios establecimientos de salud, cuando vayan a ver cómo se desarrolla la sala situacional, y ahí tiene que estar la curva endémica de las IRAS y de las ERAS. Vamos a decir al señor José Luis, que ustedes ya lo conocen, el epidemiólogo técnico en epidemiología, que nos desarrolle y nos haga estas curvas epidémicas actualmente en el centro de salud. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, doctora. Ya.
Muy bien, vamos a pasar listo un ratito, por favor.